Hoy te voy a contar una historia de la vida real. Es una historia que pasa mucho en la Florida, pero los turistas no lo saben. Yo vivo en un área un poco rural. No es una ciudad muy grande, pero no es una ciudad muy pequeña. Es una ciudad mediana. No es grande, no es pequeña. En esta ciudad hay mucha naturaleza alrededor. La señora que vive al lado de mi casa se llama Linda. Linda es mi vecina. Vive al lado de mi casa. Linda tiene un perro. Realmente es un perrito. Y ese perrito se llama Trigo. Linda le dio ese nombre porque el perrito es del color del trigo. Anoche, Linda sacó a caminar a Trigo. Trigo tenía una correa retractable. Trigo estaba caminando y oliendo el piso. Pero de repente empezó a gritar y a llorar. Trigo se devolvió corriendo hacia Linda. Y cuando Linda lo vio, Linda quedó muy asustada. Linda se sorprendió muchísimo porque Trigo tenía mucha sangre sobre su cuerpo. Linda estaba muy triste. De repente, Linda vio una sombra grandísima que estaba detrás de Trigo. Linda se asustó. La noche estaba muy oscura y Linda no podía ver bien. Pero de repente se dio cuenta que era un oso muy grande. Linda empezó a gritar y a decirle al oso que se fuera. Pero el oso no entendía y el oso la miraba fijamente. Linda seguía gritando y haciendo ruido y finalmente el oso se fue. Linda me llamó por teléfono y llorando me dijo: Catalina, por favor, ven conmigo. Tenemos que llevar a Trigo a la clínica veterinaria. Trigo está muy mal. Tiene una herida. Mi esposo, Bas y yo salimos a tratar de ayudar a Linda. Pero cuando íbamos caminando hacia el carro, yo vi al oso. Estaba encima del árbol y nos miraba fijamente. El oso empezó a hacer muchos ruidos y nos dio mucho miedo. No podíamos movernos y lo mirábamos fijamente. Nos tocó devolvernos caminando hacia atrás. Pero el oso nos seguía viendo. Linda se cayó al piso y se hirió el brazo y una pierna. En ese momento llamamos por teléfono al 911, porque no podíamos salir de la casa y Trigo y Linda estaban heridos. Necesitaban atención médica. Unos minutos más tarde, una ambulancia y un policía, dos o tres policías, no me acuerdo, llegaron a nuestra casa. Primero se bajó un policía con una linterna y miraba al árbol. Buscaba al oso. Nosotros le dijimos al policía que el oso estaba encima del árbol y el policía saltó. Una vez que el policía sabía dónde estaba el oso, le dijo a los otros policías
y a los paramédicos que pasaran detrás de él para ir a la casa de Linda. Los paramédicos ayudaron a Linda y también le dieron un poquito de ayuda a Trigo. Pero Trigo tenía que ir a la clínica veterinaria para que un veterinario pudiese verlo. El policía seguía mirando al oso que estaba encima del árbol y poco a poco nosotros pasamos por detrás del policía para montarnos al carro y poder llevar a Trigo a la clínica veterinaria. Cuando llegamos a la clínica veterinaria, Trigo estaba muy cansado. Había perdido mucha sangre. El veterinario atendió a Trigo y le revisó todas las heridas. El veterinario nos dijo que Trigo iba a sobrevivir. Una de las heridas de Trigo era muy honda, era muy profunda y tenían que limpiarla bien. Hoy a Trigo le hicieron 2 cirugías. Le limpiaron todas las heridas para asegurarse de que no hubiera infección y después le pusieron puntos. Trigo va a estar bien. Mi vecina, Linda, está mucho mejor. Ella estaba muy preocupada por su perrito Trigo. Ahora está muy feliz de que Trigo se esté recuperando poco a poco. ¿Qué aprendimos de esta situación? Aprendimos varias cosas. Si tienes un perro, siempre debes sacarlo con una correa. Pero es mejor que no sea una correa retractable, porque puedes perder a tu perrito de vista. Usa una correa que no sea retractable. Si es de noche, haz mucho ruido para que los osos te oigan. También puedes llevar un silbato y el silbato lo puedes usar para asustar a los osos. Y como siempre, tienes que tener mucho cuidado y observar el área por donde caminas. Esta historia afortunadamente tuvo un final feliz y aprendimos mucho sobre los osos y cómo cuidarnos para evitar ataques de osos a perros y de osos a humanos. Afortunadamente ya tenemos contento al corazón porque Trigo se salvó y ya está de vuelta a casa.